Esto es History Fans. Bienvenidos, público conocedor. ¿Cómo estás, Rose? Muy bien, Tami. ¿Y tú cómo has estado? Pues contento de que estemos reactivando los capítulos completos en alrededor de 1 hora, 45 minutos, contando historias de todo tipo de historias. Esto es History Fans. Somos los amantes de la historia o de las historias. Nos encantan las historias. Así es. Hay unas historias más bonitas, más románticas, más de miedo, más interesantes que otras, pero todas tienen una experiencia que contar. Es correcto. Por decir, también hay historias que datan, que literal son historias, recuerdos, remembranzas de lugares que ahora son históricos en nuestro país. México es un país rico en historia, en cultura, tiene muchos pueblos fantasma. Yo desconocía totalmente eso. Pueblos fantasmas, ¿no? Pueblos fantasma, así es. Los cuales nos aportan una rica historia, leyendas, una rica arquitectura que, a pesar de que son pueblos fantasma y ya están en ruinas, siguen preservando mucha de la arquitectura que en su momento había dentro del pueblo, y los paisajes, porque pues la naturaleza, ya sabes que empieza a ser acto de presencia en los lugares que ya están abandonados, y nos brindan unos paisajes muy, muy, muy bonitos, y todo dentro del territorio mexicano. Sobre todo que preserva esa historia, esa esencia de los hechos que ahí ocurrieron. Bueno, claro, pues, y el folclore mexicano también. Entonces, ¿qué te parece si empiezas tú contando una de esas historias interesantes? Claro que sí. El primer pueblo del que yo me enteré que era pueblo fantasma aquí en México. Empiezo otra vez y sé que te El primer pueblo del que yo me enteré que era un pueblo fantasma aquí en México, se trata de Mixnebalam. Es un pueblo que está ubicado en Mérida, Yucatán. Este pueblo inicia como una hacienda, la cual se dedicaba a la producción de henequén, que es para textiles, los textiles que en su momento se vendían mucho, tanto aquí en México como en el extranjero. Por lo regular era en la época donde los pueblos eran habitados todavía por muchos españoles, muchos ingleses, muchos extranjeros. Esta hacienda pues daba trabajo a muchas personas, y se fueron construyendo casitas alrededor, lo que originó pues que se hiciera un pequeño pueblito llamado Mixnebalam. Esta hacienda era de las más prósperas de la región en la producción de henequén, pero esto fue durante el siglo XIX, y a finales o durante el año 1921, desgraciadamente ocurrió una tragedia, lo cual hizo que dicha hacienda se viniera abajo, y poco a poco la gente empezara a emigrar, dejando o convirtiendo este lugar en un pueblo fantasma. Un pueblo abandonado, ¿no? Exactamente. En el año de 1921, el dueño de la hacienda, que era don Fidencio G. Márquez, fue asesinado durante un viaje en una carretera o en un camino que comunicaba su hacienda con el pueblo de San Ignacio, y esto pues marcó que la hacienda se fuera en decadencia. O sea, el hijo no pudo continuar con el trabajo que se estaba haciendo ahí, decidió emigrar a otro lado, y pues empezó, ya no se producía tanto el henequén como cuando don Ignacio, como cuando don Fidencio estaba a cargo de su hacienda. ¿Dónde dijiste que estaba ubicado este pueblo? En Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán. Entonces, empezaron las personas a emigrar debido a la escasez de trabajo, y el pueblo pues quedó un pueblo abandonado, un pueblo completamente fantasma. Ahora, en estos tiempos, el pueblo se ha convertido en un lugar turístico, y quienes han visitado el lugar comentan que ven sombras pasar,
cuando no hay nadie más que el guía de turistas y el grupo que está precisamente ahí. Por lo regular, cuando vas a un lugar desconocido y sobre todo un pueblo fantasma que como ya tiene muchas ruinas, es peligroso que las personas se separen del grupo de turistas por seguridad. Entonces, pues no, o sea, tienen que ir todos juntos. Entonces, de repente, imagínate ir caminando por las calles del pueblito, muy bonito el paisaje y todo, y de repente entre las ruinas ver una sombra pasar. O sea, qué miedo. También comentan que de repente se escuchan como que susurros, como que te están susurrando al oído y volteas y ay, no hay nadie. Comentan también que en las noches se ven como de repente, o sea, del pueblo cercano se ve como si se encendieran las luces de algunos edificios y pues no hay nadie viviendo ahí y aparte carecen de energía eléctrica. O sea, es un pueblo abandonado en el cual no hay energía eléctrica. Entonces, ¿cómo es posible que se prendan las luces? Es lo que cuentan los visitantes al lugar y también los que viven en los alrededores de este lugar. Pero la leyenda más contada o más sonada sobre este lugar es la de Juliancito. Era un niño de aproximadamente 9 años que vivía junto a sus padres en esta hacienda. Ellos eran peones de la hacienda y trabajaban en las fábricas que producían el jenequé. Entonces, pues Juliancito estaba muy acostumbrado siempre a estar cerca de donde estaba trabajando su mamá o su papá, pero pues era gente muy humilde, ¿verdad? O sea, no había quien lo pudiera cuidar porque pues era él y sus papás. Entonces la mamá le había hecho una pelotita de hilo, que era el juguetito con el que el niño por lo regular se divertía. Entonces menciona la historia que una vez jugando con esta pelota, la pelota se le fue a un cuarto de donde estaban las máquinas, donde trabajaban el jenequén. Y pues el niño fue a buscar su pelota. En eso uno de los peones del lugar pues lo ve solo, lo agarra y desgraciadamente lo viola. El niño no pudo con ese hecho y decidió quitarse la vida. O sea, imagínate la experiencia tan amarga de un chiquito que pasa por esto, que a su corta edad prefiere mejor quitarse la vida, y es lo que pasó. Entonces, pues su alma anduvo penando o anda penando en el lugar. Entonces, muchas de las personas que visitan el lugar, de los lugareños que se dan también la vuelta para visitar el entorno del lugar, dicen que lo han visto en un columpio que está por ahí, que lo han visto al niño que se está columpiando, lo han escuchado, han visto su sombra pasar, han escuchado su risa, y pues es una historia como que muy, muy triste la de este pequeñito que decidió quitarse la vida, y es una de las leyendas más contadas y más sonadas de Misnebalá. En Yucatán. En Mérida, Yucatán. En Mérida, Yucatán. Excelente. Fíjate que ahorita que contabas de que en este pueblo fantasma, pueblo abandonado, la gente veía pasar como que sombras y todo eso, me daba un poco de risa, porque prácticamente ese, en mi caso, es mi día a día. O sea, ellos lo cuentan como algo fantasmal, ¿no? Fantasmagórico, pero prácticamente yo a diario, o sea, con el rabillo del ojo ves que pasan sombras. Sí, o sea, como que de reojo se dice. De reojo o de rabillo, también se le dice así. Prácticamente a diario. No es cuando uno quiera ni todos los días que uno quiera, pero es prácticamente a diario. Entonces, pero ya no me espanta. O sea, obviamente de repente sí, porque sabes que estás solo, por ejemplo, en mi trabajo, estás solo, estás capturando y de repente ves que alguien pasa y dices, pues solo, o andas en el turno de noche y de repente ves a alguien pasar atrás de ti y dices, te saca un poco de onda, pero ya no te espanta porque ya es tu diario con ya te acostumbras. Sí, malamente. ¿No? Claro que sí. Y fíjate que, hablando de eso, en una ocasión, yo creo que fue por ahí del 2009 o 10, en programas anteriores, capítulos anteriores, conté la vez que teníamos un amigo y yo del Café Iguana en el carro de él, y de pronto se nos emparejó una sombra que iba corriendo. Una sombra sí.
una sombra transparente que de repente dio la vuelta, ¿no? Y él se asustó mucho. Entonces él me decía, tú, por tu culpa, yo empecé a ver fantasmas por tu culpa, porque te siguen a ti, o te buscan a ti, o se te parecen a ti, y también uno los ve, y él era bien miedoso para este tipo de casos, ¿no? Bueno, él fue la primera persona Javo Hernández fue el que me dijo eso, fue la primera persona que me contó eso. Entonces, no ha habido una segunda, pero en mi trabajo, trabajamos en un almacén que está como enjaulado en una especie de malla ciclónica tipo de primaria o secundaria, ¿no? Y en una ocasión yo había entrado y tenía en ese trabajo en ese entonces como 1 año y medio de haber entrado. Y un día entraba yo de día y salía un compañero de noche. Y dice que como a eso de las 5, yo entraba a las 6 de la mañana. Llegué yo y él estaba sentado afuera del almacén y estaba bien asustado. Entonces le digo, ¿qué? ¿Por qué estás afuera aquí sentado en un bote de esos de 19 litros de agua, ¿no? ¿Por qué estás aquí? No, hombre, es que hay un fantasma que me está molestando. Yo pensé que estaba jugando, ¿no? No, hay un fantasma, yo no voy a entrar ya. No, ya me voy a salir. Estaba enojado, asustado y todo. Y le digo, a ver, cuéntame. No, pues es que yo estaba así tranquilo capturando y de pronto me aventaron una cinta masking tape, pero como que la azotaron encima del piso y hicieron ¡paz! Y yo volteé y dije, como que si se hubiera caído no hubiera sonado así, ¿no? Total, me saqué de onda, me asustó un poco, dice, pero seguí en lo mío. Y de pronto me estaba tomando una Pepsi. La tapita de la Pepsi empezó como que a bailar. Cuando se cayó la cinta y que chicoteó, la cinta empezó como a bailar antes de quedarse quieta, ¿verdad? Y ya se quedó quieta. Y yo estaba tomándome la Pepsi, seguí capturando, y ya cuando la tapa empezó como que a bailar así de la nada, yo dije, no. O sea, él se asustó y se salió fuera del almacén y se esperó hasta que yo llegara. Pues que no. Entonces le dije, no, hombre, pero no te hace nada, o sea, nomás ignóralos y ya. No, que no sé qué, bien asustado. Entonces, haz de cuenta que él no me lo dijo, pero nadie en el almacén ese donde trabajamos ve nada de eso. Entonces, es como si me lo hubiera dicho, obviamente me lo manifestó de que yo estoy ahí, yo ya los había visto, o sea, en el trabajo, yo ya había visto las sombras pasar, o sea, ya visto, a veces los ves blancas, a veces los ves negras, a veces incluso como de colores también, así como una fluorescencia o así como... Yo nada más vi un bulto del tamaño de mi abuelita pasarme por un lado, así, cuando estaba lavando los trastes, estaba yo en una secundaria de vacaciones, y me pasó el bulto así por la cocina. Y yo pensé que era mi abuela y no era ella. Pero una vez. Y yo es prácticamente a diario. Entonces yo le dije, no te hace nada. Si no le haces caso, no te hace nada. No, que no sé qué, ya me voy a salir. Obviamente no se salió, pero sí andaba bien asustado. Y le contaba a la raza del trabajo y todos se reían de él, ¿verdad? Borracho o algo. A mí me pasó también una vez que estaba trabajando de demostrador en una tienda departamental que ya no existe, era Gigante Brisas, allá por el parque Tucán, creo. No, casi llegando a Lázaro Cárdenas, estaba por Lázaro Cárdenas. Esto aquí en Monterrey. Esto aquí en Monterrey. Entonces estaba yo trabajando como demostradora para una marca de alimento para perros y gatos. Entonces pues me tocaba sacar todas las bolsas que se mermaban. Cuando las aplastas, el peso por el aire que trae la bolsa, algunas de las que andan mero abajo se revientan. Entonces se rompe la bolsita y eso empieza a acarrearle los ácaros o algo así. Los alimentos que se le meten ahí a reñir la croqueta. Entonces, pues yo estaba limpiando el anaquel, tenía que sacar los bultos mermados y los echaba en un carrito y me los llevaba a donde está Mermas, pero haz cuenta que tenía yo que pasar por todo el almacén donde guardaban todos los productos y de un lado era un pasillo así bien grande, como de unos 3 metros de ancho y a lo largo. Entonces, de un lado estaba el cuarto frío donde guardaban todo lo de carnes frías y todo eso. Y del otro lado estaban todos los anaqueles grandísimos donde ponían las cajas de los productos de todo el área de abarrotes y de toda la tienda. Entonces, pues yo iba con mi carrito, era un fin de semana, casi no había gente, estaba lo que viene siendo donde reciben todos los productos, donde estacionan los trailers y
bajan toda la mercancía, La rampa. estaba cerrado, y a la vueltecita de eso estaba el área de mermas, que era una reja como la que dices tú de tipo primaria. Entonces estaba la reja y ahí metías las cosas y pues ellos ya nada más contaban la merma y todo eso. Entonces, yo iba pasando muy tranquilita con mi carrito, con los bultos, y me pasó prácticamente lo mismo que le pasó a tu compañero de trabajo. Sentí primero como que algo se cayó y de repente sentí que me gritaron aquí en el oído, ¡ah! Y yo pensando que era una de mis compañeras o de los promotores que andaban ahí arreglando o acomodando los bultos, porque pues ya en la tienda ya todo el mundo nos conocíamos y nos saludábamos y todo. Yo pensé que eran ellos y yo se cuenta que volteo bien enojada porque pensé que me estaban queriendo hacer una broma y yo, sorpresa, no había nadie. Yo estaba en medio del pasillo y si hubiera escuchado donde corrían a esconderse, porque, o sea, no era de que se hacen a un lado y se esconden, no, porque, o sea, los estantes estaban muy despegados, estaba el cuarto frío, estaba cerrado, no había nadie. Entonces nomás oí que me gritaron, ¡ah! O sea, primero así como que algo se cayó y dije, no, pues alguien que anda ahí. Y luego me gritaron, ¡ah! Y luego volteo y veo que no hay nadie. No, yo aventé el carrito, o sea, me fui corriendo a donde está mi hermana, aventé el carrito. Cuando yo me salí corriendo. Y luego les conté a todas mis compañeras demostradoras de ahí del lugar, del área de abarrotes, y ya para cuando iban al baño decían, ay, no manches, acompáñame, no quiero ir sola. Y ya nos tenemos que ir en grupito al baño porque pues era pasar precisamente por ahí para poder subir al baño. Claro. Ok, pues ahora voy a compartirles yo una historia de esta región que nos fuimos a contar esta historia de esta región que empezó contándonos una historia de Mérida, Yucatán. Ahora nos vinimos hasta Monterrey, ahora nos vamos a ir nuevamente muy cerca de Mérida. No es cierto, primero vamos a contar una historia de Escobedo. De Escobedo, Nuevo León. Escobedo, por ahí puso alguna candidata Escobedo a Escobedo. Y esta historia es anónima. La persona que nos la envió dice, esto pasó en Escobedo, Nuevo León. Por favor, comparte esta experiencia, pero déjame a mí como anónimo. Y dice, cierta noche yo estaba parado en el camión urbano esperando que pase para ir de mi casa al trabajo. La calle era de doble sentido y en la parada había un poste de luz mercurial que iluminaba perfectamente donde yo estaba solo. Para mi suerte no había nadie más y eran aproximadamente como las 10 de la noche. Viendo hacia la calle donde pasaría el camión, me dio comezón en mi oreja izquierda y me rasqué al momento que volteé hacia atrás para ver que en la calle, en sentido contrario, venía una granadera. Justo cuando pasaban enfrente de mí, aceleraron. A mí se me hizo raro, pero no le di importancia. Mi sorpresa fue darme cuenta que voltearon a la primera esquina y ahora venían en la dirección donde estaba yo. Y para cuando me di cuenta, se bajaron los dos chotas y me dijeron, ¿qué traes, pendejo? ¿Te quieres morir o qué? Al tiempo que decían eso, el que estaba a mi izquierda puso su mano derecha en mi espalda y el que estaba a mi derecha puso su mano izquierda en mi espalda. Y así sosteniéndome la espalda, mientras decían esto, los dos me dieron de golpes y trancazos en el estómago. Yo traía las manos en la bolsa de un suéter, era tiempo de frío. Pues no me esperaba esto. Cuando caigo al suelo, en medio del dolor y quedarme sin aire, alcancé a ver la cara de susto de los policías, de los chotas. Él pone los chotas. Y de pronto, tirado en el suelo, veo hacia arriba y alcancé a visualizar una especie de sombra o fantasma negro que flotaba, que me estaba viendo ahí tirado. Él estaba encima de mí y ya no recuerdo más, pues me desmayé de dolor y perdí la conciencia. Pero cuando desperté, la granadera con los dos chotos chocó a unas cuadras más adelante con un poste y uno de ellos murió. Esto lo sé porque a la mañana siguiente salió en las noticias que dos policías habían chocado con un poste. La noticia era poco creíble, según los noticieros, porque el policía que quedó vivo
decía que los iba persiguiendo un fantasma. Era una silueta humana de color negro, pero negro transparente. Y de pronto ya iba adentro de la camioneta con ellos. Aceleraron y en una curva fueron a chocar con un poste. Y el que murió al instante fue el chota que iba de copiloto, pues no traía puesto el cinturón de seguridad y salió disparado por el vidrio delantero de la granadera. Esto me pasó a mí en el 2009 y nunca lo había contado. Es la primera vez que lo hablo. Durante mucho tiempo viví asustado por esa experiencia que me pasó y lo que siempre he pensado es que a mí me salvó o me defendió un fantasma de la madriza que me iban a poner estos dos chotos. Saludos y por favor omitan mi nombre. ¿Qué te parece esta historia, Rus? Bastante interesante. No me había tocado escuchar que un fantasma defendiera a alguien. A lo mejor pudo ser una gran coincidencia, pero quién sabe, ¿verdad? Bueno, pues siguiendo con aquello de los pueblos fantasmas, investigando yo acerca del tema, me doy cuenta que existen diferentes pueblos fantasma. Muchos de ellos ya se están volviendo atracción turística debido a la gente pues que les gusta toda esta experiencia de lo paranormal. Y que de todo se puede hacer negocio, ¿no? Pues, claro que sí. Pues digo, ¿no? Además de los pueblos fantasma, pues las carreteras como la Rumorosa, que también son carreteras súper peligrosas y cuántas historias no se cuentan de los traileros o de las personas que viajan sobre esas carreteras y de lo que ven, sobre todo en la noche. Bueno, la siguiente historia se llama Mineral de Pozos. Esto es en Guanajuato. Ese es un pueblo minero. En él se extraía mucho lo que es el oro, la plata, el cobre y... Ay, ¿cuál era el otro? Se me fue el otro mineral que extraía, el mercurio. Este pueblo... El mercurio que es un metal líquido, ¿no? Así es. Este pueblo era un pueblo muy próspero, pero por ahí de la década de los 20 empezó a presentar ciertos problemas económicos, ya que ya no había muchas vetas de oro y de plata, o sea, de los minerales que ellos extraían, ya no había mucho. Entonces, por lo regular, estos pueblos mineros eran trabajados por extranjeros también, o sea, eran trabajados por extranjeros, los cuales al ver que ya no había tantas vetas de los minerales que ellos ocupaban para trabajar, para extraer, pues se fueron yendo poco a poco. Entonces, empezó a menguar un poquito también la economía aquí. Y alrededor de la década de los años 20, además de la decadencia económica que estaba sufriendo este pueblo, ocurrió una inundación, se desbordó un manto acuífero, lo cual inundó las minas, las cuales, porque eran varias minas en la zona. Entonces dicen que estas minas estaban conectadas entre sí, entonces al desbordarse ese manto acuático, pues las inundó casi todas, donde murieron pues muchos mineros que estaban en su horario laboral. En este pueblo existen varias leyendas. Entre ellas, la más sonada o la más contada es lo que sucede en la mina Santa Rita, creo que se llama esta mina. Déjame leo mi acordeón. No, perdón, se llama Angustias y Dolores esta mina, que también ese nombre tiene una historia o una leyenda. Dicen que esta mina se llama Angustias y Dolores porque en ese lugar, cuando un hombre cachaba a su mujer en adulterio, este hombre la golpeaba hasta matarla. Entonces, pues era la angustia de la mujer la que estaba, la que le da este nombre. O sea, casi la mayoría de los hombres, que en ese entonces era
como que muy machista el asunto, la mujer no podía hacer nada de esas cosas de adulterio, y pues aún hoy se ve mal. Por eso entonces pues era súper castigado y se castigaba con la muerte, o sea, el marido la castigaba y la golpeaba hasta la muerte. Entonces, pues en los tiempos de Jesús las apedreaban hasta matarlas. Exactamente, entonces, en ese entonces, los maridos que llegaban a encontrar a sus mujeres poniéndoles los cuernos, pues las golpeaban hasta matarlas, y ya casi moribundas las llevaban a ese lugar y las estacaban, o sea, con una estaca en la cabeza para darle el toque final. Entonces, de ahí se deriva el nombre del lugar, Angustias y Dolores, porque ahí dejaban el cuerpo tirado hasta que los animales, la intemperie, la convertían en huesos. Entonces, así se llama ese lugar. Bueno, entonces, exactamente, bien drástico. Entonces, en esta mina de Angustias y Dolores, comentan que antes de que surgiera la inundación, porque déjame decirte, no todas las minas se inundaron, se inundó la mayoría y murieron muchas personas, pero antes de la inundación, dicen que en esta mina, cuando ocurrían derrumbes y los trabajadores o los mineros morían en los derrumbes, lo que hacían era de que si la familia no reclamaba el cuerpo, lo enterraban ahí en la mina. Entonces, en esta mina hay un panteón subterráneo de tantos trabajadores que murieron ahí y no fueron reclamados por sus familiares o decidieron enterrarlos ahí. Entonces existe porque no eran de ahí, porque eran a lo mejor de otros lugares que venían a trabajar en otros lugares y no había quien los reclamara. Exactamente, entonces pues hicieron este panteón subterráneo, el cual está dentro de la mina, a mucha profundidad. Entonces las personas, como también esto ya es un lugar turístico, muchas personas que han ido a este lugar mencionan que sienten que los tocan. Cuando van bajando a la mina, mencionan que sienten que los tocan o que incluso los empujan. Se escuchan voces también, y se siente una vibra bien pesada. ¿Por qué? Porque toda la leyenda que hay alrededor de este lugar ha generado que personas que se dedican a la santería o al satanismo bajen a la mina, buscando lugares donde hacer sus rituales satánicos, sus rituales de santería. Entonces, el lugar, no conforme con todas las personas que ahí ya fallecieron a lo largo del tiempo que la mina estuvo activa, las personas que sepultaron ahí mismo también en el Panteón 15, que dicen que está subterráneo, las mujeres que mataron en el lugar, los maridos, y le dieron nombre al lugar, Angustias y Dolores, no conforme con eso, personas que se dedican a hacer pues magia, ritos espiritistas y todo eso, dicen que buscan ese lugar para ir a hacer sus rituales. Entonces dicen que al bajar a la mina se siente una energía bien pesada. Pero fíjate una cosa, Ros, perdón que te interrumpa. Esto viene siendo como un panteón, ¿estamos de acuerdo? Sí. Como un cementerio. Y la gente que practica la santería o la brujería o palo mayombe y todas esas cuestiones de ritos necesitan estos tipos de lugares como cementerios o panteones, porque ellos ocupan huesos de difuntos o polvo de huesos o tierra de panteón. Entonces, si ahí lo hay, obviamente esto se convierte como en, válgame la expresión tan drástica, pero como su supermercado, ahí donde pueden ir a conseguir algunas cosas o a dejar algunas cosas para sus trabajos. Si nosotros vamos a cualquier mercado, me quedé con la palabra, a cualquier panteón o cementerio de la localidad, de donde seas tú, de la colonia o municipio o estado, te vas a encontrar con que en el panteón de tu colonia va a haber infinidad de amarres, fotografías y tumbas abiertas y todo esto, porque nos gusta o no, suceden este tipo de cuestiones y porque así es como se mueve. Hay gente que trabaja con eso y hay gente que tiene necesidades y que quiere obligar a otras personas a que hagan
o que les vaya bien, o que les vaya mal, o que hagan una cosa o hagan otra, o que sean, o que los amen obligatoriamente. Entonces, por eso digo que se convierte como en su supermercado, su tienda de abastos por ahí. Pues mira, sí entiendo tu punto, nada más que hay que aclarar un punto, o sea, hicieron un panteón subterráneo, más no significa que sea, como le llaman ellos, que no sea tierra sagrada o tierra santa, como le llaman ellos, ¿cómo se le dice a los panteones? Que es, ¿Cementerio? Sí, cementerio, pero se le dice que es tierra santa o tierra sagrada. Cementerio o panteón significa lugar donde se siembran cuerpos. Eso es lo que significa. Y más allá del nombre, la tierra de panteón o tierra donde haya una serie de cuerpos ahí, ya es la que necesitan los santeros y la gente que ocupa ese ingrediente, vamos a decirlo así, para sus rituales. Sí, porque por decir, este es un lugar donde mucha gente murió, más no significa que sea un panteón como tal, o sea, lo quiero entender ya así, no es un panteón como digamos tal. Que cumple con los requisitos para hacer lo que van a hacer. Por ejemplo, sería como este tipo de panteones improvisados o realizados por necesidad, sería como las farmacias similares y los otros serían las Benavides, los originales. Cumple la función. Algo así. Bueno, te comentaba también que, bueno, estas personas, sí, bueno, que se han adentrado a la tumba han sentido como que una vibra bien pesada y comentan que no cualquier guía de turismo baja a esa mina. O sea, no cualquiera, le tienen miedo por todo lo que se ha corrido el de boca en boca, que ahí espantan, que ahí te empujan, que ahí escuchas voces, que ahí ves aparecidos, o sea, incluso dicen que se han llegado a ver hasta sombras también, o sea, siluetas de personas, cuando realmente pues nada más va el guía de turista y la persona que se anime a bajar, o las personas que se animen a bajar, y pues obviamente van juntos porque es una mina y está súper oscura, y estamos hablando de que bajan hasta 300 metros de profundidad, o no sé si un poquito más, pero sí, o sea, no cualquier guía de turismo se atreve a bajar a esa mina. Es uno realmente el que se anima y lo hace por necesidad, y él menciona en su momento que ya está acostumbrado, que ya de la primera vez que lo hizo por necesidad, porque unas personas querían bajar y pues él, como conocía la zona, pues dijo, pues me la aviento, pero que también le daba mucho miedo y que ahorita pues ya él ya se acostumbró. Pero sí cuando se empieza a sentir como que la vibra muy pesada, él mismo recomienda a los turistas que están con él que es mejor salir de la mina lo más rápido posible. Sí, por las energías que se mueven en ese lugar, y porque si alguien, alguna entidad está tratando de entrar en el cuerpo de alguien y se empieza a sentir mal, es mejor abandonar el lugar, obviamente, para evitar que esta entidad termine de entrar en el cuerpo de la persona que se está sintiendo mal. Porque también puede haber alguna entrabancada de que no, vamos a seguirle, pero si alguien ya se lo está cargando el payaso o la entidad se lo está cargando, ya no es bueno, no es recomendable continuar, porque si no, sobre tus consecuencias, sobre tu decisión, cargan las consecuencias, ¿no? Exactamente. Bueno, ok, vamos con otra historia que por aquí nos compartió la raza. Hay un amigo, compañero, que él radica en Veracruz, muy cerca de Yucatán. Son como que regiones de mar, ¿no? De océanos por ahí. Déjame encontrarla. ¿Dónde están? Aquí está. Nos compartió varias historias muy interesantes. Vamos a compartir algunas. Esta historia, él cuenta que hay algo que le llaman los encantos. ¿Sabes qué son encantos, bro? No son los fritos Encanto que salen por aquí, los de la marca Encanto, ¿no? No. Los encantos
Él dice que en la región donde él vive en un lugar que se llama Misantla, Ángel Arcos se llama esta misma. Ángel me cuenta que existe algo que se llama los encantos de Juchique de Ferrer. Juchique de Ferrer es otra región de allá, es otro pueblo. Y bueno, les voy a relatar lo que él me compartió, que me pareció una historia muy, muy interesante. A ver qué les parece. Dice él, los encantos de Juchique de Ferrer suceden una vez al año, según me contó Ángel Arcos. Nativo de esta región de Veracruz, más o menos entre las temporadas de los meses de junio o julio es cuando se aparecen estos encantos, ¿no? Solamente una vez al año y más o menos sucede entre junio y julio. Como duendes o algo así. Algo por ahorita vas a ver por qué. La gente cuenta que que cuando suceden estos encantos, se empieza a abrir la tierra, destapando algunas cuevas o cascadas en donde se empiezan a escuchar cánticos alegres, bonitos, risas que te cautivan, escuchándose un ambiente como de fiesta y baile, lo que genera a quien lo escucha una especie de encantamiento, y de ahí el nombre de los encantos. Esto sucede en una parte alta de las montañas por ahí de Juchique de Ferrer. Imagínate así como en la orilla del mar, una montaña alta, y de pronto se abre la tierra y se destapa como una cueva, o se destapa una cascada, y allá adentro se oye eso. Bueno. O sea, muy como de película, ¿no? Al abrirse estas cuevas o cascadas, hay testimonios que cuenta la gente que dentro se puede ver mucho oro, lo cual realmente es muy creíble, porque en esta región de Juchique de Ferrer hay minas de oro. Un tío mío, cuenta Ángel, me platicó que una persona entró a una de estas cuevas que se abrió y la perdieron de vista. Tardó alrededor de 6 años en salir. ¡Órale! Otra de las razones por las cuales les llaman los encantos es que, según se cuentan, los encantos están fuera de nuestro tiempo. Esta persona, cuando finalmente salió de esta cueva, él pensó que solamente había pasado alrededor de 1 hora, pero no, había pasado 6 años, habían pasado alrededor de 6 años, ya lo habían dado por muerto. Según mi tío, esta persona que salió de ese encanto sí sacó oro, muy poco, pero sí sacó algo. Pero es ahí donde está el detalle, ya que se cuenta también que si sacan el oro de ahí, de esas cuevas o cascadas, se mueren, y esta persona murió más o menos al año de haber salido. Se cuenta que la mayoría de la gente que entra en estos lugares ya nunca salen de ahí, ya que se quedan dentro de esos lugares por su propia avaricia, tratando de sacar todo el oro que está ahí dentro. O sea que los encantos encantan, válgame la redundancia, mayormente a las personas avariciosas o necesitadas de dinero. Juchique de Ferrer está a unos 45 minutos de Misantla, Veracruz. Misantla es el pueblo donde vive mi amigo Ángel. Y llegando a Juchique todavía hay que avanzar otro tramo hacia los lugares altos, subiendo la montaña, que bien vale decir son sitios frescos, con mucha vegetación y con muy buen clima. En cuanto a los encantos, Ángel me recalca que la gente que visita este lugar no es tanto por curiosidad, lo cual lo vuelve peligroso, ya que si la persona es muy avariciosa, la montaña y el mismo canto o fiesta, sonidos de fiesta que se escuchan, te van jalando, por lo cual recomienda lo siguiente: si andas cerca de este lugar y empiezas a escuchar cantos y risas, es mejor que te alejes de ahí. ¿Qué te parece? Está bastante interesante esta historia o leyenda de Veracruz. De los encantos de Juchique de Ferrer. Así es. Bueno,
Otro de los pueblitos que estuve yo investigando, que son también pueblos fantasmas, es Ojuela, que está cerca de Mapimí, en Durango. Así se llama, Ojuela. Ojuela. ¿Está cerca de Matimí? Mapimí. 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 Es como la canción de los dos amigos de los cadetes, ¿no? Estos eran dos amigos que venían de Mapimí. ¿Sí, no? Sí, bueno, me suena el nombre, digo. Bueno. Puede ser que no, pero a lo mejor sí es. Casi le pegamos y sí es. Por pura y mera casualidad, también era un pueblo minero, de donde también se extraía el oro, la plata, y dentro de este pueblo minero hay una mina que se llama Santa Rita, ¿sí? Pero aquí, aparte de haber apariciones fantasmagóricas, también hay avistamientos ovni, y también se ha dado un avistamiento guadalupano. Para poder pasar del pueblo a lo que es la mina de Santa Rita, hay un puente colgante. Este puente tiene alrededor de 318 metros de largo y hay una profundidad, o sea, un abismo de profundidad de 110 metros. Entonces, pues está algo larguito el recorrido en el puente. Para las personas que son, que no les gustan las alturas, pues está bien difícil que puedan cruzar este puente. Aparte está hecho de madera y pues ya es una madera bastante vieja, pero aún así sigue siendo un atractivo turístico para muchas de las personas que van precisamente visitando lo que es Mapimí en Durango para poder cruzar este puente y llegar a la mina de Santa Rita. Este puente fue diseñado por un alemán de nombre, déjenme yo mi acordeón, los lentes. Fue construido por el alemán Hildenbrandt. Era un alemán que estaba trabajando en las minas y decidió que para hacer el camino más corto, para poder cruzar los minerales que extraían de la mina al pueblo, pues decidió hacer este puente colgante. También dice la leyenda, cuentan que este puente fue quien inspiró al arquitecto que construyó el Golden Gate de San Francisco. Bueno, en esta mina se extraían alrededor de 130 minerales. Dentro de ellos había un mineral que es único en el mundo, que se llama mapimita, supongo yo, que toma el nombre del pueblo, ¿no? Del pueblo, del lugar. Este mineral es un mineral muy extraño porque no se encuentra tan fácil. Y mencionan investigadores de la región que han habido muchos avistamientos ovnis o extraterrestres, porque mencionan que ellos, al ser un mineral muy raro y muy escaso, ellos como que lo extraen o están en busca de él y lo extraen y se lo llevan. Y comentan que por eso hay muchas apariciones ovnis en el lugar. Estamos hablando de que la entrada a la mina es prácticamente en medio de los cerros, o sea, por eso está el puente colgante. Entonces, pues ya ves que siempre dicen que las apariciones extraterrestres precisamente es en las copas de los cerros. Entonces, ahí mencionan que hay muchos avistamientos ovnis y que incluso las naves que han visto por ahí han dejado huella o marca en la vegetación del lugar. Al momento de cruzar lo que es el puente colgante y llegar a la mina de Santa Rita, se puede observar que en la entrada de la mina hay un área donde está lleno de flores. Entonces, si tú le preguntas a los cuidadores del lugar, ellos te pueden contar la historia de que ese lugar donde están las flores es exactamente donde tuvo lugar una aparición mariana o una aparición guadalupana. Dicen que ahí se apareció la Virgen de Guadalupe. Entonces, supongo yo, porque dentro de la mayoría de las minas siempre tenían imágenes de la Virgen de Guadalupe, de los santos a los que los mineros se encomendaban al momento de bajar a la mina, precisamente para que los protegieran y los cuidaran de cualquier evento
catastrófico que pudiera haber dentro de la mina o que los resguardaran su vida y su salud para poder regresar con sus seres queridos. Entonces cuentan que en esta mina estaba una Virgen de Guadalupe, pero estaba ya dentro de la mina, hacia abajo, en la oscuridad. Entonces mencionan que una mujer que vive ahí en el lugar estaba visitando las minas, supongo yo que es familiar de alguno de los mineros, y de repente vio que la Virgen estaba parada en ese lugar donde ahorita pues está adornado con flores, y menciona que la Virgen le comenta que ella quería que la cambiaran de lugar, que ya no quería estar en la oscuridad. Entonces eso es lo que cuenta la leyenda de la Virgen que se aparece en la mina de Santa Rita. Pero ya adentramos un poquito más en el tema de los sucesos paranormales que allí se dan. Oye, Rose, una pregunta antes de que continúes. ¿Y si la cambiaron de lugar o les valió? Dice la historia que les valió, sigue estando en el mismo lugar. O sea, y se sigue apareciendo diciéndoles, no frieguen, cámbienme y una capillita como en el Tepeyac o algo así. Pues no, al parecer sigue estando la imagen en el mismo lugar, o sea, dentro de la mina en la oscuridad. Bueno, entonces te comentaba que ciertas personas que han visitado el lugar, la mina, e incluso los mismos cuidadores, porque este lugar sí tiene cuidadores en su entrada, comentan que de repente también se escuchan como que susurros, como que les susurran al oído. Cuando están fuera de la mina se han incluso visto como ciertas brumas que andan rondando el lugar y sobre todo en el área donde está el puente. Entonces mencionan que han escuchado voces, incluso también han visto también apariciones fantasmagóricas o fantasmales, como que siluetas de personas que están dentro de la mina o que están parados en una de los pisos o niveles de la mina, y pues no hay nadie porque la mina ya no se trabaja, o sea, está completamente sola. Mencionan que han escuchado voces que provienen de la profundidad de la mina, o sea, como en la historia anterior, de que escuchan voces que provienen de adentro de la mina. Entonces, ha sido visitada por personas que se dedican al estudio de lo paranormal, personas que se le dice como que parapsicólogos o algo así, y mencionan que está muy cargada de energías, pero que aparte de las energías de las personas que ahí han fallecido, también hay energías de duendes que viven dentro de la mina. Y viven ahí porque yo creo que hay oro, obviamente. Como no duendes, ¿cómo le llaman a los que cuidan o persiguen el oro? Los duendes. No, tiene otro nombre. Bueno, vamos a dejarlo en Gnomos. Ok. ¿Ya se ve? Así es. Ok. Bueno, muy interesante historia, sobre todo porque las historias de las minas deben ser muy similares, ¿no? Porque ahí en ellas fallece mucha gente, entonces deben ser muy similares y debe estarse viendo, me imagino yo, todo el tiempo pasar sombras de entes o de las almas que están por ahí vagando o penando en esos lugares. Aparte te voy a decir una cosa también, yo creo que si estas minas quedaron en total abandono porque ya no encontraron más vetas, no quiere decir que ya no haya esos minerales en el lugar. Yo pienso que sigue habiendo tantos minerales, más sin embargo como que pues ya no los encontraron y pueden estar un poquito más a profundidad de lo que ellos alcanzaron a excavar. Entonces yo supongo que cuando hay, aparte de las personas que murieron ahí, pero que cuando hay seres, como ellos dicen, que son duendes y seres, como les llaman, elementales, yo siento que es porque está rico en minerales, pudiera ser. Claro, claro. Y bueno, continuando con las historias que les estaba mencionando que me había contado mi amigo Ángel Arcos, que él es nativo de Misantla, Veracruz. Él me contó varias historias muy interesantes que a continuación voy a compartirles una que me cuenta él, que les contó, una de las historias interesantes que a él les contaba su abuelito. Uy, como son bien emocionantes las historias de los abuelitos. Su abuelito paterno le contaba a sus hijos
Él es uno de los más chicos, si no es que el más chico, uno de los más chicos. Él tiene 23 años, pero tiene hermanos ya mayores que son señores y con hijos. Bueno, esta historia que le contó su abuelito es una historia muy conocida también en Misantla, y la nombra él como la leyenda del águila gigante. Entonces ya desde ahí el nombre está como que de rancho o peliculesco, ¿no? Entonces, bueno, esta leyenda, me cuenta Ángel, me la contó mi abuelito y trata de una historia sobre el anterior pueblo de Misantla, hoy conocido como Pueblo Viejo. O sea, Misantla antes se llamaba Misantla y ahora se conoce más como Pueblo Viejo. Se trata de una águila que se llevaba a los niños y se los comía. Esta águila vivía en un olmo. Los olmos son árboles viejísimos y grandísimos. No sé si han visto por ahí, o turros que te haya tocado ver, árboles que tienen el tronco muy ancho. Estamos hablando de metros de ancho. Sí. En los cerros o en los desiertos les llaman mesetas y pueden llegar a medir, no sé, kilómetros de ancho. Imagínate, un árbol así. Entonces, estos son los olmos. Entonces, esta águila vivía en un olmo, que son árboles grandísimos, muy viejos y muy altos. Actualmente en Pueblo Viejo, o sea, en Misantla, ya no hay árboles de este tipo, ya que todos los talaron, porque había muchos murciélagos que se iban a meter en estos árboles y posteriormente dañaban el ganado, que era un problema que tenían ahí con la agricultura. Los murciélagos iban ahí a picotear el ganado o a defecar por ahí. Entonces, dice, mi abuelito me contó que cuando él era niño, lo habían mandado a su casa a traer dinamita para tumbar un árbol grande de olmo. Cuando regresó, él cuenta que rodearon el árbol con dinamita y dentro del mismo árbol también le metieron toda la dinamita que pudieron. Posteriormente se fueron a esconder atrás de un pequeño cerro, ya que esta dinamita era muy potente en ese tiempo y la explosión iba a ser muy grande. Una vez que prendieron la mecha para que explotara, que era una mecha muy larga, ya habían pasado unos 10 minutos y nomás no escuchaban el estallido. Después de un tiempo más, finalmente estalló el árbol. Y dentro de este árbol salió una águila enorme, misma que se fue volando hacia el cerro de lo que hoy se conoce como Pueblo Nuevo. O sea, Misantla se dividió en Pueblo Viejo y Pueblo Nuevo. Este olmo que explotaron, como ya era muy viejo, era un árbol hueco. En la actualidad hay un árbol de olmo en el kilómetro 9 en Veracruz, o lo que queda de él, de este tipo de árboles, porque casi todos lo talaron. Y se puede observar que son grandísimos y con raíces muy largas. De esta manera, sin darse cuenta, los habitantes de Misantla o de Pueblo Viejo, como nadie sabía la ubicación de esta águila gigante, una vez que derribaron el olmo, se dieron cuenta accidentalmente que ahí habitaba esa águila. Realmente nadie sabía que se escondía muy cerca del pueblo. Se cuenta que antes de derribar ese árbol, todo el tiempo olía a sangre dentro del mismo árbol, como era un árbol hueco, y la gente pensaba que era por los murciélagos, porque ahí tenían su nido. Pero no, era por los niños que ahí se comía, que cuando la águila los atrapaba, ahí los metía y ahí se los comía. Que era por los niños que cuando los atrapaba, ahí los metía y ahí se los comía. En ese tiempo, la cantidad de niños desaparecidos era enorme y ahí fue donde encontraron todos los restos de los huesos de estos niños.
como es, accidentalmente dieron con el nido o el paradero de esta águila que se robaba niños para comer, o sea, para alimentarse, porque era una águila muy grande. ¿Cómo ves? Esas historias parecen como de película, ¿no? Sí, bien macabra, bien macabra. Pero fíjate que ya me están dando ganas de ir a visitar este tipo de lugares antiguos para conocer un poquito más de la leyenda y por qué no de su cultura. Pues al fin de cuentas está aquí en México. Claro. Otro de los pueblitos que son denominados pueblos fantasma aquí en territorio mexicano es el de Aranzazú en Zacatecas. Precisamente es otro pueblo que también se dedicaba a la minería, donde se extraía el oro, la plata, el cobre, casi todas las minas, oro, plata y demás, pero por lo regular eran los principales minerales o metales que se extraían de las minas, oro, plata, cobre, bronce, y de ahí pues los minerales que hubiera en las demás minas. Te das cuenta que México es un país rico por donde lo veas y a la fecha no se lo han podido acabar. Exactamente. Ni se lo acabarán. Pero fíjate, me acabo de dar cuenta ahorita leyendo, dándole un repaso a lo que escribí de lo que sucede o de lo que cuentan las leyendas de Aranzazú, que este es un pueblo donde solamente, bueno, se puede decir que es un pueblo fantasma porque eso solo, pero realmente tiene alrededor como de 3 habitantes, que no siempre se localizan en el lugar. ¿Alrededor de cuántos? 3 habitantes. ¿3? 3 habitantes. Así 3. Es. 3. Y son los que supongo yo que se encargan de cuidar la iglesia, ya que en la iglesia, cuando hay fiestas patronales, se siguen dando misas. De hecho, cuentan que sábados y domingos la iglesia abre y se da la misa correspondiente. ¿Y a la misa nomás van los 3 habitantes o va más gente? Va la gente de los alrededores. Sí, así es, del pueblo vecino. Es que realmente no está tan retirado de Concha del Oro, o sea, está cerquita. De hecho, desde la terraza o patio central de la iglesia se alcanza a ver perfectamente. ¿De dónde es Concha del Oro? De Zacatecas. De Zacatecas. Entonces, bueno, entonces dicen que en este pueblito que se llama Aranzazú hay cerca un cerro que se llama Cerro del Temeroso. Y que en la punta del Cerro del Temeroso también ha habido avistamientos ovnis que también dejan marcada la vegetación durante el paso de la nave. Dicen que un ovni se aparece, yo digo que no es uno, yo digo que es como que son varios los avistamientos que ellos han tenido en este poblado. De hecho, comentan que pues tuvo su auge también alrededor del siglo XIX. O sea, casi todos los pueblos mineros han tenido su auge durante el siglo XIX, principios del siglo XX, o sea, iniciando el 1900. Y han tenido su decadencia entre las décadas de los 20, los 30 y los 40. Un centenario. Exactamente, o sea, como que son muchas coincidencias, pero bueno. Comentan que en este pueblito todavía se alcanzan a ver, bueno, este pueblito era trabajado, principalmente fue construido por ingleses y españoles. Los ingleses construyeron como que una pequeña colonia. De hecho, si ves videos del pueblito, se alcanzan a ver la arquitectura de las casas y parece como si fueran castillos, como que muy al estilo que los ingleses tenían de sus casas en Inglaterra. Entonces se alcanzan a ver las casitas con techitos a 2 aguas, hechas de ¿cómo se llama? De ladrillo, muy bonitas las casas, así se ven las ruinas, pero se ven como si fueran castillos medievales. Bueno, comentan que la arquitectura del lugar se aprecia como cuando estaba en su gloria, por así decir, este pueblito. Incluso se alcanza a ver la pintura original de las casas de aquella época. Se encuentra lo que es un cementerio. El cementerio está intacto, obviamente, o sea, no está vandalizado, es a lo que se refiere, no está vandalizado. De hecho, pocas de las casas que quedan ahí en pie están vandalizadas, o sea, la mayoría están como que
pues corroídas por el paso del tiempo. Entonces mencionan también que en este cementerio se alcanzan a ver algunas tumbas que ya están corroídas o rotas por el paso del tiempo, pero que en su momento se alcanza a apreciar en las tumbas que todavía se conservan, que había una alta tasa de mortandad entre los menores de edad. O sea, como que en aquella época muchos niños fallecían, muchos. Bueno, se comenta que aparte del avistamiento de los ovnis, por las noches se escucha el trotar de caballos, de los caballos de los habitantes que en su momento hubo en este pueblo minero, que se siguen escuchando los caballos que cruzan por las calles empedradas, son puras calles como que hechas de piedra, así antiguísimas. Entonces alcanzan a escuchar los cascos de los caballos que van trotando por las calles del lugar. Se escuchan cadenas también que se arrastran, comentan la gente de por ahí que se escuchan cadenas que se arrastran. Y también comentan que desde Concha del Oro se alcanza a ver como si hubiera ciertas luces dentro del pueblito cuando no hay nadie. Porque te digo, al pueblito solo suben los sábados y domingos que abren la iglesia para hacer las misas, o cuando hay fiestas patronales que van a festejar al santo que está en esa iglesia. Y de hecho la iglesia es la única que se conserva intacta, enterita y sin vandalismo y sin estar deteriorada. O sea, como que es la única que han conservado 100% bien cuidada. Excelente. Historias de pueblo. Historias de pueblo. Ya me dieron ganas de irme como que de viaje. Real de 14 o algo por el estilo. Sí, no, a todos los pueblitos que me estoy encontrando que son pueblos fantasma, me gustaría ir a grabar. O sea, en lugar de estarles platicando así, mejor vamos y grabamos, haría más chido. Sentados en algún lugar de aquí es donde dice que... Exactamente. Aparte de que como ya se están volviendo lugares turísticos, atracciones turísticas por las leyendas que ahí se dan, pues ya hay guías turísticos, o sea, de turismo que nos pueden hacer el recorrido y contar un poco más a detalle las historias del lugar. Perfecto. Bueno, última historia de las que me cuenta Ángel por ahí de su pueblo, Ángel Arcos, que les comentaba que él es de Misantla, Veracruz. Es una historia muy corta y dice él lo siguiente. En mi pueblo Misantla, allá en Veracruz, yo estaba dormido en mi cama. Él cuenta que las casas eran tejidas de esas de una especie de árbol parecido al bambú, que es así como un carrizo hueco, pero es un poco más grueso que el bambú. No me acuerdo el nombre que dijo que se llama, pero eran casas hechas así y con las hojas entrelazadas. Así eran las casas. Dice, en mi pueblo Misantla, allá en Veracruz, yo estaba dormido en mi cama y esa mañana empecé a escuchar unos hachazos muy cerca. Claramente se escuchaba que estaban dándole de hachazos a un tronco de un árbol muy cerca de mi casa. Finalmente terminé de despertar y seguía escuchando los golpes. De pronto se oye como un crujir y se escucha cómo cae el árbol. Yo no me quise levantar a ver qué pasaba, por el mal de aire que luego dicen. A veces queda uno mal o te enfermas por andar de curioso. Estas son creencias de mi pueblo, en Veracruz. Finalmente, ya amanecido y ya más hacia el mediodía, decidí ir a ver el árbol que habían tumbado y no había nada. No se veía ningún árbol tasajeado o golpeado, ni maltratado, y ningún árbol tirado recién cortado. No sé qué pasó, pero eso fue lo que pasó, lo que sucedió. Cuéntame, ¿cómo ves este tipo de cosas? Hay historias de fantasmas o de entes o historias paranormales, como este caso, que no son propiamente como una historia muy interesante, como de todos los fantasmas o como de un fantasma que te va persiguiendo o que te dice dónde está un tesoro.
que no son así muy peliculescas, muy atractivas, pero más sin embargo no dejan de pasar, ¿no? Exactamente. O sea, un fantasma no te dice, ay, te voy a aparecer y va a ser una historia bien chida para que la cuentes. No, pues no, ¿verdad? O sea, son historias muy sencillas. ¿Tienes alguna otra historia tú? Sí, esta no es precisamente así como que de fantasmas, pero sí es una historia bastante interesante. ¿Qué pasó aquí en México también? Este es otro pueblo fantasma, pero desgraciadamente de este pueblo no queda mucho. Solo queda en pie la iglesia del mismo lugar. Esto fue en San Juan, Paringaricutiro de Michoacán. ¿Que no era para Ingaricutirimícuaro? No, Parangaricutiro. Ese era un primito más chiquito o algo así. Sí. Bueno, esta leyenda, no es leyenda, es algo que sucedió hace mucho tiempo. Oye, esa Paringaricutirimícuaro, ese era el que contaba Jaimito el Cartero, que salía en el Chavo del Ocho, ¿no? Así es. Bueno, no, pero aquí estamos hablando de San Juan Parangaricutiro. Bueno, un nombre muy parecido. Esto en Michoacán. Dicen o le llaman que esto fue la Pompeya de México. ¿Por qué? Cuentan que en la década de los 60 estaba, pues este era un pueblo que se dedicaba a la ganadería y a la siembra. Entonces, pues ellos se dedicaban a cultivar, a trabajar el campo. Y en la década de los 60 fue cuando sucedió este acontecimiento. Estaba una persona arando la tierra cuando de pronto sintió que tembló la tierra y se abrió. Y del agujero que se hizo en la tierra empezaron a brotar gases, vapores, y esta persona pues inmediatamente corrió a avisarle a los lugareños del pueblo lo que había pasado. De repente vieron que empezó a brotar de la tierra un bulto de tierra, válgame la redundancia, era el volcán de Parangaricutiro. Parangaricutiro. Así. Era un volcán. De hecho, dicen que es el volcán más joven que existe en el continente porque nació en la década de los 60, cuando los volcanes que existen pues datan incluso desde antes de Cristo, o sea, tienen muchísimo tiempo ya existiendo. Entonces comentan que este volcán empezó a brotar de la tierra hasta medir, hasta tener la altura que tiene al día de hoy. Y al momento de brotar empezó a hacer erupción, entonces se veía como la lava venía bajando. De hecho, los pobladores de San Juan Paringaricutiro alcanzaban a ver cómo venía la lava. La lava, déjame decirte que se tardó años en llegar hasta donde estaba el poblado. Entonces les dio tiempo a todos para poder evacuar la zona, porque no nada más fue este pueblo, o sea, fue San Juan y fue el pueblito de Parangaricutiro. O sea, fueron dos pueblos los que fueron cubiertos completamente con la lava de este volcán. ¿Esto en dónde, Ros? En San Juan Paringaricutiro, Michoacán. Michoacán. Así es. Entonces fueron dos pueblos los que fueron cubiertos con la lava de este volcán. Y incluso pues la gente que va a visitar el lugar alcanza a ver todavía la lava, como ya se volvió piedra volcánica, cubriendo todos los hectáreas y hectáreas y kilómetros de tierra, que era donde se sembraba. Y te digo que nada más lo único que se alcanza a apreciar de este pueblito es la iglesia, es la iglesia de San Juan. De hecho existe otro San Juan porque era San Juan el Viejo y ahora existe San Juan el Nuevo. Bueno, entonces de esta iglesia dicen que la lava entró por la puerta principal de la iglesia, y la iglesia estaba enorme, o sea, era de esas construcciones antiguísimas, que las iglesias estaban súper altas, súper enormes. Entonces ahorita o sea, si tú vas y llegas a donde está la iglesia, alcanzas prácticamente a ver el campanario a unos cuantos metros de ti. O sea, se cubrió toda la estructura de la iglesia y solo quedó una pequeña parte a la entrada que estaba enorme, por donde entró la lava, y la iglesia estaba súper grandísima también, o sea, estaba enorme el lugar. Entonces la lava entró por la iglesia, arrasó con todo lo que había en la iglesia, pero al momento de llegar al altar se detuvo y el altar no lo tocó y está intacto. Entonces
Esta es una historia no tanto de miedo, sino como que de fe, que sigue siendo algo paranormal, algo inexplicable, porque pues los lugareños, para los creyentes, ¿no? Los creyentes, así es, los creyentes de la religión católica añaden o atribuyen esto a un milagro, porque se salvó lo que es el altar de la iglesia y la gente llega ahí a ofrendar, a dejar veladoras, a pedir milagros, a dejar tributos al altar, porque es lo único que se mantuvo en pie. Muy interesante. Ok, pues yo creo que me tocó contar la última historia porque ya nos pasamos un poquito de la hora. Este programa se ha ido como agua, ha sido muy rápido. ¿O tú cómo lo has sentido? Sí, súper rápido. Ok, yo creo que el hecho de que se haya ido rápido la hora, o un poquito más de la hora, tiene que ver con las historias. Sí. Las historias están padres, entonces te hacen visualizar esa historia como una película, literalmente un cortometraje. Entonces, esta historia es anónima y, bueno, hay quien decide que la historia no quiere que sepan qué les pasó a ellos, o a lo mejor por no destapar el anonimato, o porque a lo mejor es una historia inventada de ellos, o qué sé yo, sus razones han de tener. Esta historia la titulan El camión fantasma de los libres y locos. Y sí, se refiere a la porra del equipo de fútbol de los Tigres acá en Monterrey. Bueno. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola, mi nombre me lo reservo. Permíteme tantito porque está muy chiquitilla la letra. Y dice así: hola, mi nombre me lo reservo, pero usaré el seudónimo Juan para contarles mi experiencia. Yo normalmente veo cosas o sueño cosas que los demás no pueden ver. Por eso me dicen que soy un loco mal viajado y un montón de apodos más, pero me vale. Cierta ocasión salí de mi casa a esperar el transporte para ir a mi trabajo. De mi casa a la parada donde me levanta son unas 12 cuadras caminando. En fin, llegué al lugar y estábamos unas 6 personas que nos conocíamos solamente de vista, porque laborábamos en la misma empresa. Mientras esperábamos el transporte, vimos aproximarse un camión lleno de gente que se asomaban por las ventanas y sonaban matracas, trompetas y tambores, tipo como de una batucada, como celebrando algún partido ganado en el fútbol. Cabe mencionar que Tigres y Rayados habían jugado un clásico un día antes, por eso no me extrañó. Creo que en esa ocasión habían ganado los Tigres 6-4 o a 2, no recuerdo exactamente, ya que no soy muy futbolero. En fin, lo raro es que eran las 4:50 de la mañana de un domingo, ya que nosotros entramos a las 6 de la mañana a la fábrica. De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, ya no vimos el camión que venía por esa única avenida y no había parada donde volteara. Todo pasó muy rápido porque más o menos en lo que ese camión de los libres y locos pasaría, llegó el transporte de mi trabajo. Pero frente a nosotros, y sin pensarlo, de los 6 que estábamos ahí, yo fui el primero en subir. Una vez que entré al camión, vi que había una cortina entre los asientos de los pasajeros y el chofer. Me extrañó, pero sin pensarlo, la abrí inmediatamente y cuando entré, lo que vi me erizó la piel.
Era el camión que venía haciendo mucho ruido con la porra de los libres y locos. Gente que celebraba que habían ganado los Tigres, pero en pocos segundos la misma escena era otra. Todos estaban muertos, ensangrentados, en sus asientos y con las ventanas rotas. Era una escena horrible. Traté de voltear atrás para ver a los compañeros de mi trabajo, que también subieron al camión detrás de mí, o se supone, pero para mi sorpresa y sin darme cuenta cómo yo estaba ya a la mitad del pasillo del camión y la verdad no recuerdo haber avanzado tanto. Recuerdo que estaba tan asustado que no pude más y me desmayé del impacto. De pronto me mueve uno de mis compañeros o de los compañeros que trabajamos en la misma fábrica y me dice: despiértate, güey, ya llegamos. Abro los ojos y me doy cuenta que estaba sentado a la mitad del camión o del transporte que nos lleva al trabajo. El chavo que me despertó era de mi mismo departamento y caminando hacia nuestro lugar de trabajo le fui contando todo. Y me dice burlándose: se me hace que lo soñaste. Yo venía atrás de ti y vi cuando te sentaste a la mitad de la fila de los asientos del camión. Qué raro, le dije, incrédulo. ¿Pero sabes por qué? ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Le respondí. Recuerdo que cuando te bajaste, en el asiento del lado donde iba sentado, estaban un par de baquetas, de esas como que utilizan en los bateristas, una especie de corneta de plástico y una matraca de madera de esas como las que usan en las porras en los estadios. Pensé que eran tuyas, pero cuando te levantaste no las agarraste. No, y se burlaba de mí. No sé hasta qué punto que les cuento fue real o si lo soñé, pero toda esa visión fantasmagórica permanece en mi mente y pienso, no pudo haber sido un sueño, porque de ser así lo tendría que haberlo soñado mientras porque de ser así lo tendría que haberlo soñado mientras lo esperaba y al subir seguiría soñando. Pensar en todo esto me da miedo y tengo muchas dudas y por ello nunca lo había contado. Gracias por escucharme. Sobra decir que jamás volvió a llevarnos este mismo chofer. En esa ocasión y ahora, en la actualidad, cada que veo un camión de porristas de fútbol con su batucada adentro, cantando y festejando un juego, me lleno de miedo, me pongo nervioso y me dan ganas de desmayarme. Aunque mi amigo al paso del tiempo me contó que eso de las baquetas, la corneta o trompeta y la matraca había sido invención de él para asustarme. Gracias por leer esto o por escuchar. Entonces, bueno, esa fue la última historia. El camión, ¿cómo se titulaba? Se titulaba el camión fantasma de los libres y locos. Camión fantasma de los libres y locos. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Esto es History Fans, los amantes de la historia. Yo soy Tony Alemán. Yo soy Rose Cázares. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye, bye.